Cómo transmitir respeto en las demás personas. Seguramente en algún momento de tu vida hayas sentido como los demás no te respetaban, te faltaba el respeto constantemente o incluso no tenían en cuenta tu opinión para nada a la hora de hablar. Incluso te llegaban a menospreciar, ya sea compañeros de trabajo, amigos, familiares o compañeros de escuela. Pero primero tenemos que entender por qué sucede esto y cómo puedes hacer para que te respeten y transmitir autoridad delante de los demás. Cuando alguien no te respeta es porque te ve en una posición de poder inferior a la suya, porque si no, no tendría ni siquiera el pensamiento de meterse contigo. Lo primero que tienes que entender es que las relaciones son un juego de poder. Las personas te ven con un poder determinado, ya sea por debajo o por encima suyo, y según si te vean con cierta autoridad o no delante de ellos, te van a tratar mejor o te van a tratar peor. Y esto es algo que debes entender. Nunca una persona te va a tratar bien por el simple hecho de que tú seas una muy buena persona, porque por desgracia la bondad no es suficiente para hacer que te respeten, y esto es lo que no te dice nadie cuando hablamos de carisma o de habilidad social. Lo que nos dicen desde pequeños es que seamos generosos, que seamos buenos y que seamos complacientes, y que siempre estemos al servicio de los demás. El problema viene cuando en el momento en el cual estamos intentando complacer a los demás no tenemos ni siquiera la capacidad para respetarnos a nosotros mismos. El concepto que nos han hecho creer siempre es que es lo mismo ser bueno que dejar que te falten el respeto y no contestar en ningún momento. Porque las personas lo último que queremos hacer es vernos como malas personas y siempre intentamos cubrir nuestro autoconcepto tratando bien a los demás. Nunca queremos vernos a nosotros mismos como personas negativas y eso hace que nuestro autoconcepto se cubra pensando que siempre tenemos que ser buenas personas. Debido a esto estamos permitiendo constantemente malos tratos por parte de los demás y esto es algo que no te va a decir nadie, pero no es lo mismo ser bueno que permitir que te falten el respeto. Seguramente habréis escuchado alguna vez la frase de bueno parece tonto. Y es que esta frase no se inventó por casualidad, y es que muchas veces las personas con un punto de maldad en su vida y en su personalidad son las más respetadas de todas. Podemos ver como personas de mucho éxito, grandes directivos de empresa, millonarios, son tremendamente narcisistas o incluso tienen rasgos de la tríada oscura. Porque una de las características más importantes y por las cuales esta gente es tan respetada es porque se ponen como prioridad. Y es que siempre nos han vendido desde pequeños que ser buenos, generosos y portarnos bien con los demás va a hacer que nos respeten, pero nada más lejos de la realidad. En el momento que tú empiezas a ser demasiado complaciente, las personas cogen una posición de poder por encima de ti y empiezan a faltarte el respeto. Y ahora mismo a lo mejor estás pensando que a las buenas personas siempre se les trata mal. Y el problema no es que tú seas una buena persona, sino que eres una persona que no se respeta a sí misma. No es lo mismo ser bueno que no respetarse. No respetarse implica que no pones límites, no tienes unos estándares altos y permites cualquier cosa con tal de no molestar a los demás. No dices tu opinión porque puede molestar, no dices lo que piensas por miedo a que alguien te replique, y no eres una persona que sabe poner límites por miedo a que los demás se enfaden contigo. Y eso te lleva a que las personas te vean en una posición por debajo suyo. No tienes que ser un cabrón, no tienes que ser una mala persona y no tienes que ser desagradable con los demás, pero tienes que tener amor propio como la primera cosa que te importe en tu vida. Porque si la gente no te respeta es porque tú no te respetas. Las personas del exterior te tratan igual de como te tratas tú a ti mismo. Para ser bueno con los demás primero tienes que ser bueno contigo, y no eres bueno contigo si estás permitiendo que te menosprecien y te maltraten constantemente. Y la táctica de no decir nada, no contestar y seguir permitiendo que te falte el respeto no va a hacer que se cansen o que te quieran más. Al contrario, lo único que va a causar es que los demás te vean como un saco de boxeo que no tiene capacidad de defenderse. Las relaciones son un pulso constante y por eso tienes que tener en cuenta que no te puedes dejar dominar por nadie. El momento en que tú te dejas dominar y permites que te falten el respeto, esas personas están dándose el lujo de poder menospreciarte cuando quieren. Y no te confundas, no eres mejor persona por permitir que los demás hagan eso. Al contrario, lo único que estás mostrando es que no tienes amor propio. Tú pregúntate, si a mi mejor amigo le hicieran esto, ¿dejaría que se lo hicieran o no? Si la respuesta es que no, entonces pregúntate por qué permites que te lo hagan a ti. La forma en la cual la gente va a empezar a respetarte y vas a empezar a mostrar autoridad delante de los demás es poniendo límites. Y tienes que atreverte a hacerlo, y para esto tienes que poner en una balanza qué es más importante. Si tu amor propio y lo que tú te quieres a ti mismo, o que los demás te menosprecien y seguir permitiendo que te traten como quieran. Para que te respeten debes ponerte como prioridad, debes poner tu amor propio por delante de cualquier tipo de falta de respeto o de complacencia a los demás por miedo a no gustarles. Y tú puedes preguntarte que qué pasa si la persona se enfada o se aleja o te contesta mal, y yo te digo que mejor, porque no quieres a ese tipo de persona en tu vida bajo ningún concepto. Pero lo más importante es que debes entender que el respeto y la autoridad se gana, no se tiene por derecho. La gente no te va a respetar por el simple hecho de que tenga que hacerlo por obligación, porque la única realidad que hay es que a la mayoría de personas no les importa una mierda si te respetas o no te respetas. Lo único que les importa es cuánto respeto demuestras para ellos tener que respetarte a ti. Y si tú no eres capaz de poner ese límite y no permitir que te falte el respeto, ellos jamás lo van a hacer por voluntad propia. El cuento ese de no digas nada y ya se les pasará, o no digas nada y no contestes y ya verás cómo empezarán a dejar de hacerlo. No van a dejar de hacerlo en ningún momento, van a verte más vulnerable y van a ver que no tienes capacidad para defenderte de ellos. Y en el reino animal eso es percibido como debilidad.
Y cuando te ven débil es cuando se permiten atacarte. Porque los seres humanos funcionamos así y mucha gente no tiene ni siquiera la capacidad para tener un respeto básico y por eso mismo tú te lo tienes que ganar. Al final no dejamos de ser animales y el poder y la fortaleza es algo que se demuestra y que se gana la validación social de la tribu. Pero no lo tienes que hacer por los demás, tienes que hacerlo por ti y porque de verdad te quieres y te lo demuestras diariamente. Así que cuando una persona te menosprecie, te falte respeto o incluso haga alguna broma contigo, ahí lo que le tienes que decir es cogerle aparte o incluso en ese momento decirle, repite lo que has dicho. Y cuando te lo repita, porque la mayoría de veces no va a tener valentía a repetírtelo, le dices, mira, sinceramente te voy a ser completamente honesto, no me ha gustado nada lo que has dicho y preferiría que no lo volvieras a hacer otra vez. La otra persona va a entender que no andas con tonterías. Y puede ser que seas una persona con miedo al conflicto, ya que no te quieres enfrentar a una situación difícil con una persona. Pero es necesario poner ese límite si no quieres que esto siga sucediendo. El miedo va a seguir estando allí, pero es mucho más importante seguir poniendo un límite independientemente del miedo que sientas a seguir permitiendo que te falten el respeto. Porque no tener la capacidad para contestar solo va a hacer que te sientas peor contigo mismo. Pero sin embargo has de arriesgarte a perder gente y a no gustarle a las personas que no quieran respetarte. Son tus estándares básicos y si los demás no son capaces de respetarlos, lo siento mucho pero se van para afuera. Pero tú no debes permitir ni una falta de respeto por parte de alguien que no respeta ni siquiera tus límites básicos. Porque los demás no dejan de ser un reflejo de ti y cuando tú empieces a respetarte verás que los demás empiezan a respetarte también. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos, espero que os haya encantado, darle like y suscribiros al canal